Hola, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva transmisión de Project Partners. Les damos la bienvenida a toda la audiencia. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta noche. Lamentablemente, la semana anterior tuvimos un contratiempo un poco, bueno, no deseable. Lastimosamente, un compañero que de una u otra forma estuvo involucrado en este proyecto falleció y por tal razón no pudimos, o mejor dicho, no quisimos salir al aire por esta razón. Sin embargo, esta semana ya volvemos nuevamente con los temas que nos corresponden para poder retomar estas actividades y para poder retomar este conversatorio que hemos venido haciendo. Básicamente hablándoles sobre lo que es la gestión de proyectos, cómo utilizar la gestión de proyectos a bien para la utilidad de las cosas y actividades que realicemos en nuestra vida. Puede ser en nuestro trabajo, pueden ser en algún emprendimiento o podría ser también en cualquier área en la que estemos nosotros administrando o ciertas actividades, ¿no? Bueno, habíamos visto y habíamos tocado temas de cómo iniciar un proyecto, habíamos hablado del acta de constitución, también llamado Project Charter, que era el documento aquel que les daba el poder al gestor de proyectos para poder iniciar el proyecto y en donde se relataban los objetivos principales y los riesgos principales, todo de alto nivel de cómo un proyecto, qué presupuesto va a tener y demás. Posteriormente habíamos hablado también de los procesos de planificación, es decir, una vez que yo ya tengo el punto inicial, empiezo a ir desglosando parte por parte cuál son las actividades que iré desarrollando en el proyecto. Dentro de la planificación habíamos hablado de los objetivos centrales en el alcance, la estructura de desglose de trabajo, es decir, las actividades principales que realizamos dentro de nuestro proyecto. También hemos hablado de la planificación del cronograma, es decir, el tiempo, cuánto tiempo nos vamos a tardar y en qué vamos a utilizar este tiempo. Posteriormente conversamos también acerca del control de los costos o la planificación de los costos con el presupuesto que nos dieron, cómo lo vamos a usar y básicamente cómo hacemos efectiva ese uso de recursos, ¿no? Entrando en cada una de las áreas en las que el proyecto incurre, hemos ido planificando y esta semana queríamos traerles a ustedes un tema muy importante que es el seguimiento y control, el monitoreo y control del proyecto. No me gustaría empezar sin antes presentar a mis compañeros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros Adrián Ovelar desde la ciudad de Asunción de Paraguay, Jorge Castañeda desde la ciudad de Lima, Perú, Ricardo Gómez desde la ciudad de Quito, Ecuador, Guillermo Berbel desde la ciudad de Cartagena, Colombia, Álvaro Tatis desde la ciudad de Bogotá, de Colombia también, y su servidor desde aquí de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Pues bueno, empezando ya un poquito en el tema, me gustaría hacer una pregunta o lanzar la pregunta inicial, ¿de dónde nace la necesidad de realizar monitoreo? ¿De dónde nace la necesidad de realizar seguimiento? ¿Por qué es tan importante tomar en cuenta este factor para el desarrollo en sí del proyecto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasa si es que no controlo mi proyecto? ¿Y cómo puede beneficiar o si es que puede ser una actividad que la puedo dejar de lado? Me gustaría comentarte, Jorge, ¿qué opinas tú al respecto? Danos un poco de luz al respecto. ¿De dónde nace esta cuestión del monitoreo y control? Sí, bueno, gracias por el pase. Bueno, de todo quisiera yo también darle nuestro más sentido pésame en nombre de todo el equipo de Project Partners a la familia de Miguel, nuestro gran amigo que falleció, como ya lo había dicho Guillermo. Y bueno, retomando el tema, efectivamente, ¿no? Vamos a hablar de todo lo que corresponde a los procesos de monitoreo y control, ¿no? Dentro de todos estos conceptos de gestión de proyectos. Eh, bueno, para empezar a monitorear y controlar, lo primero que como project managers tenemos que tener claro es que en el proyecto debe estar definida ya la línea base. ¿Qué es la línea base? La línea base, pues, es nuestro punto de comparación, aquello contra lo cual vamos a comparar o a evaluar el desempeño del proyecto, ¿no? Si nos está yendo bien, si nos está yendo mal, y todo esto, ¿dónde se establece?
Hay que aclarar que esto se establece en los procesos de planificación, ¿no? De lo que ya hablamos en anteriores podcasts, y se establecen tres líneas bases principales, ¿no? Que es la línea base del costo, la línea base del presupuesto la línea base del presupuesto costo, la línea base del tiempo, cronograma, y la línea base del alcance, que no es otra cosa que la última versión aprobada, por decirlo de alguna manera, en la que nosotros definimos o prevemos cuánto va a costar la obra, en qué plazo se va a realizar y cuáles son sus objetivos y qué es lo que vamos a hacer. Una vez definido eso, tenemos la línea base del proyecto y ya podemos, durante la ejecución, poder ir comparando cómo nos va de acuerdo a lo planificado, con una serie de mecanismos, de herramientas que el PMI te propone para facilitar esta evaluación. Un poco para complementar tu definición, Jorge, tenemos las tres líneas bases, como había mencionado, la del costo, del cronograma y del alcance. Esto, por ejemplo, la línea base del alcance sería como un documento donde se establece qué es lo que se va a realizar, qué no se va a realizar. Ya habíamos mencionado lo que es la EDT, que es como una estructura jerárquica de todos los trabajos a grandes de alto nivel. Y el diccionario de la EDT, eso sería la línea base del alcance. Después tenemos la línea base del cronograma, que por lo general nosotros los project managers pintamos como un diagrama de Gantt. Y también tenemos la línea base del presupuesto, que por lo general es una planilla de Excel, donde se van los costos, los meses. Y bueno, lo que habría que hacer acá es enlazar las líneas bases de las actividades, de los costos, de los plazos, y insertar un gráfico y sale como una curva S. Esa curva S es lo que sería nuestra línea, nuestro punto de referencia para comparar con las actividades que realmente se hacen. Eso es lo que se utiliza para controlar, básicamente, hablando en la jerga de los project managers. No sé si alguien quiere complementar un poco mi explicación, si quedó clara, fue muy técnico. Yo de pronto te complemento un poco en el tema de cuando vamos a la práctica del seguimiento, tal vez un poquito complicado al principio, pues nadie, creo que cuando estás en un equipo nadie le gusta que lo empiecen a medir, oye, ¿cómo vas? Entonces uno, bien, mal, es complicado de pronto esa ruptura, pero es necesaria porque la única forma de saber si un proyecto va bien o mal es medirnos ese desempeño que llevamos versus eso que planificamos, que lo que planificamos es lo que ustedes dicen, las líneas bases. Me estoy gastando tanto, había planificado tanto, pues voy en senda o no voy en senda. Y nos permite a nosotros como directores de proyecto, pues tomar decisiones en un proyecto, si va bien, si va mal, pues tomar decisiones, si va bien mantenerla, lo que estoy haciendo, etcétera, que ya de pronto un poquito desarrollaremos. Yo de pronto, como algún jefe que tuve alguna vez, pues que nos medía, nos decía, pues, nosotros no nos gustaba que nos medían. Y quería que nosotros hiciéramos lo mismo. Y alguna vez un ejemplo que nos daba era, pues como una anécdota que yo tengo, era de un cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Ahí hay una escena para que ustedes la tengan, que ella va en un bosque y pues no sabe, hay dos caminos, derecha e izquierda, y le pregunta a un gato, oye gato, pues, ¿cuál es mi camino correcto? Y pues el gato le dice, ¿a dónde vas? Y ella dice, no, no sé. Ok, entonces cualquier camino que tome será bueno, porque no sabes a dónde vas. Para eso medimos, para saber a dónde vamos y saber si vamos bien o vamos mal y poder tomar ciertas decisiones o corregir o seguir en el contexto. Me parece excelente el ejemplo que acabas de dar, Álvaro, porque en una frase y pues recordando una obra bastante conocida, creo yo, damos o mostramos qué tan importante es en nuestras actividades, en un proyecto, en el trabajo, en lo que te encuentres haciendo en realidad, llegar a medir lo que estás haciendo. Porque pues si no, cualquier cosa que hagas va a estar bien, porque si en realidad no sabes qué estás haciendo, no tienes un objetivo, difícilmente vas a saber hasta cuándo tienes que hacer, cuánto tienes que gastar, cuánto tienes que llegar. Y pues dice un adagio por ahí que
lo que no se mide no se controla y lo que no se controla es un desastre. Entonces, me parece muy bien. Ahora, yo me gustaría lanzar también un poco la pregunta, ¿no? Sin entrar mucho en tecnicismos, ¿hay alguna regla, hay alguna política tal vez de cómo hacer esta medición? Ya sabemos que tenemos que guiarnos en la línea base, sea del costo, sea del alcance, sea del tiempo, del cronograma. ¿Hay alguna regla para medir? Hay diferentes tipos de medición, hay mediciones que son más importantes, hay otras que son más operativas. ¿Cómo se realiza en sí este tecnicismo de realizar este monitoreo? Pues yo te puedo contestar un poco y vamos a ir someramente hablando del tema, porque claro, aquí comienzan a aparecer los índices de desempeño o KPIs que se llaman, y claro, vamos a poder tener infinidad de estos índices que podemos ir implementando para el seguimiento y control, para poder medir cómo está nuestro proyecto, cómo están las actividades o los grupos de trabajo. Vamos a poder ir implementando muchísimo, pero lo más simple y con lo que estamos hablando desde este momento es cómo vamos a poder medir, por ejemplo, el presupuesto y el cronograma, que tal vez son las dos cosas más sencillas que podemos ir midiendo. Entonces, obviamente, tenemos un presupuesto base. Si nosotros estamos estimando de que un proyecto va a costarnos $100,000 o $10,000 y comenzamos a gastar más de ese presupuesto que está disponible, ya vamos a tener ahí una variación y podemos ver fielmente lo que está sucediendo con el proyecto, ¿no? En este caso, si estamos gastando mucho más de lo presupuestado, estamos fuera de rango. Y lo mismo pasa a la inversa, ¿no? Claro, y de pronto, o fórmula yo creo que no hay, pero hay como alternativas o que uno con la experiencia va tomando. Y lo primero es el tipo de proyecto y que estés manejando. Si es un proyecto muy, de pronto, aquí podemos hablar de dos factores. La duración, pues si es un proyecto de un mes, pues tienes que hacerle un monitoreo seguramente en muy cortico tiempo. Si es un proyecto de un año, podrías hacerle un seguimiento en mensual o quincenal o cada 2 meses. Ese es un factor que yo veo de pronto el tiempo y el tipo de proyecto. Y lo segundo es pues el nivel o a quien le vas a transmitir ese tipo de proyectos. Si es en una parte operativa, seguramente la frecuencia que vamos a usar va a ser diaria, semanal, muy constante. Pero si es una parte y muy indicadores operativos, como vamos, hice 50, hice 20 y tenía que hacer 25, entonces va retrasado, etcétera, en nivel operativo. Pero si ya vamos a un mundo gerencial, seguramente la frecuencia va a ser menor, va a ser la mensual o cada 2 meses, 3 meses, y lo que vas a ver son ya resultados muy cortos. Como el proyecto, 50%, ¿y cuánto teníamos que hacer? 50, o sea, vamos bien. ¿Cómo va? No, vamos en 40. Vamos mal, ¿qué vas a hacer para alcanzarlo otra vez la meta? Son como de pronto tips o herramientas que veo yo en ese tema. De acuerdo, y como dice Álvaro, todos los proyectos, bueno, como dijimos también al principio, todos los proyectos son diferentes, cada proyecto tiene su propia naturaleza. Hay proyectos, habíamos hablado al principio que hay toda clase de proyectos, desde una compra hasta un proyecto complejo de ingeniería, de construcción de un edificio o un lanzamiento de un cohete aeroespacial o una operación quirúrgica. Entonces, ya dependiendo de la naturaleza del proyecto, podemos definir estos puntos de control. No hay que caer en el error de creer que entre más se controle es mejor, porque a veces eso distrae los esfuerzos del equipo de trabajo y estamos descontrolando algo demasiado que a la final el esfuerzo de controlar no se ve reflejado en los resultados del proyecto. Entonces hay que llegar a un punto de equilibrio para poder hacer el control apropiado de un proyecto obviamente sin que se salga de control, pero sin dedicarle mucho esfuerzo que se pueda perder en otras tareas. Eso ya depende de la... Claro, eso depende ya también de la habilidad del project manager, ¿verdad? Para tomar ese tipo de decisiones, encontrar el punto de equilibrio que mencionó Guillo. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende, por ejemplo? O sea, ¿cuándo usted establecerían
controles, digamos, más rígidos, cuándo más suaves, dependen de qué factores, de cuántos factores. Yo te diría que, o en mi experiencia, lo que he hecho es mucho, o sea, dentro de la balanza para escoger cómo controlar, lo defino dependiendo del equipo de trabajo. Uno empieza a conocer a las personas y sabe cómo controlar a cada quien o qué tareas asignarle para controlarla. Entonces ya empieza uno a confiar un poquito más en una persona o menos. Entonces hace lapsus de tiempo o de cualquier tipo de control en la medida que uno conoce a las personas. Yo, en mi experiencia, lo manejaba más dependiendo de las personas porque ya las conocía. No me iba tanto la parte técnica de tantos días o tantos pesos, sino conociendo al equipo de trabajo. Pues yo como herramienta de trabajo, y creo que, si bien es cierto, es una técnica que se utiliza mucho en el tema de operaciones, creo que se puede trasladar fácilmente a la gestión de proyectos, que es la ruta crítica, ¿no?, de los proyectos. En este caso, saber identificar dónde están los cuellos de botella que se puedan generar para poder prestar mayor atención y controlar mejor en esas actividades que puedan representar un cuello de botella en nuestro proyecto, ¿no? ¿Y ustedes creen, por ejemplo, que la línea base de la que hablamos hace un momento, digamos, son estáticas o son inamovibles? Porque, o sea, de hecho, ya hemos hablado muchas veces acá todos de que los proyectos son cambiantes, nada pues está escrito en piedra. Ante eso, si nuestro punto de comparación va a ir cambiando, debemos ir actualizando nuestra línea base, con qué periodicidad y qué tan conveniente es esto. Yo creo Pues no es lo ideal. Yo creo que no es lo ideal, pero el seguimiento y control, pues ahí te permite declarar cambios y esos cambios pueden aprobarlos o no. Pues si ya entras a aprobarlos, pues va a haber, seguramente puede que haya un cambio en la línea base o no del proyecto. Pero ahí te permite, pues si tú ves, por ejemplo, oye, vamos retrasados en los tiempos de ejecución, acuérdense que eso no solo nos permite ver cómo vamos, sino que nos da un pronóstico de cómo terminaremos. Entonces ya no voy a terminar en septiembre, voy a terminar en octubre. Pero si la prioridad para la empresa es que eso sí o sí tienes que pues, entregarlo en septiembre, tienes que empezar a hacer acciones que podrían implicar costo, podrían implicar cambiar tu entregable, pero lo declaras ahí para cumplir la meta principal que tenga tu proyecto. Entonces, ahí en ese momento uno puede, al equipo o al comité que tenga establecido, hacer la solicitud de un cambio, no, pero todo esto te lo permite porque lo estás midiendo. Si no medimos, pues nos va a pasar ¿cómo vamos? Pues bien, pero ¿cuántas hiciste? 50. ¿Y cuántas tenías que hacer? No sé. Pues si no sabes cuántas tenías que hacer, pues como decía Guille, cualquier dato es bueno. Yo creo que el Project Manager puede cambiar el cronograma. Así como dijo Álvaro, no es lo ideal. Pero una vez, si cambiamos el cronograma y los objetivos se van a tener que modificar, yo creo que ahí sí hay que cambiar la línea base y esto tiene que autorizar el sponsor. Así como dijo Álvaro, en septiembre, no, ya no voy a poder terminar en septiembre, voy a terminar en octubre. Eso ya debería de aprobar el sponsor, no solamente el Project Manager, desde mi punto de vista. Sí, lo que yo te quería sugerir es, mira, Jorge, tú nos hiciste una pregunta que me parece excelente en realidad, y de qué depende, ¿no? Pues Adrián te había dicho de que depende de la habilidad del project manager. En economía hay una teoría que de los beneficios marginales, ¿no? De la eficacia marginal del personal, que te dice que, pues, hasta cierto punto las personas van a aportar con su beneficio, con su trabajo, pero si tú pones una persona más, pues ya el beneficio de cada persona en general se empieza a disminuir. Ahora, lo que yo te quería preguntar es, ¿hay la posibilidad de poner esta teoría en la práctica? Por ejemplo, tú eres constructor. ¿Cómo podríamos nosotros para saber cuándo tenemos que medir dentro de una obra que tú realizas? Tú detállanos mejor, por ejemplo, un ejemplo de alguna obra y dime tú qué es lo que debo de medir en la parte operativa y
con qué frecuencia y en la parte administrativa, gerencial o con un poco de mayor nivel, hablando de objetivos, ¿no? ¿Con qué periodicidad? Danos un ejemplo un poquito para que sintamos un poco más esto, un poco más adentro, ¿no? En las actividades que realizamos. Claro, a ver, eh, antes de responderte a toda la gente que nos está siguiendo en Facebook, quería avisarles que pueden comentar, hacernos consultas ahí mediante el chat y acá en vivo vamos a tratar de respondérselas en la medida de lo posible. Bueno, yendo a tu pregunta, Guillermo, con respecto a lo que mencionas, a ver, vamos a ponernos en el campo de la construcción. Ahí, ¿qué es lo que queremos? A ver, una obra de construcción es un proyecto. Tú como residente de obra o como gerente del proyecto, ¿qué es lo que quieres? Terminarlo dentro del plazo y obviamente y dentro del presupuesto, ¿no? No quieres que atentar o contra la rentabilidad de la obra y tampoco contra la imagen de tu empresa, ¿no? Entonces, ¿qué mides? Tú mides siempre recordando que en la etapa o en los procesos de planificación tú estableciste un presupuesto de obra, tú supusiste cosas, tú estableciste un cronograma. Entonces, si las obras son grandes, por ejemplo, tú podrías establecer revisiones mensuales de cómo va el costo del proyecto, cómo va la ejecución técnica del proyecto con respecto a lo que tú tenías planificado gastar o ejecutar para esa etapa, ¿no? Para eso existen mecanismos, ¿no? Por ejemplo, en el PMI está la teoría del valor ganado, que bueno, es una teoría que no vamos a explicar acá, pero que es bueno mencionarla para que todos entendamos que existen herramientas que nos van a permitir determinar en cierto momento del proyecto, el que sea, si estamos yendo de acuerdo o no estamos yendo de acuerdo a lo planificado, ¿no? En cuanto a costo, en cuanto a tiempo y en cuanto a alcance. En cuanto a alcance, por ejemplo, una herramienta para controlar en las obras es el control de calidad, ¿no? En todas las obras de construcción está bien establecido. Hay una contraparte del contratista que es el que ejecuta la obra, que es el supervisor, que pues tiene especialistas y tiene una oficina de control de calidad, que lo que hace es asegurar que los requisitos del proyecto que establecimos en la línea base del alcance, que los establecimos durante los procesos de planificación, se cumplan durante la ejecución. Requisitos de calidad en una obra, por ejemplo, como el control de calidad al acero, al concreto, a los encofrados, a la albañilería. Entonces, así como existe la teoría del valor ganado para controlar costo y planificación, existe el control de calidad para controlar el alcance del proyecto, ¿no? Que el proyecto se ejecute cumpliendo pues los estándares mínimos que se requieren. Y todo esto conjuntamente podríamos analizarlo periódicamente, según creo yo, el tamaño y el plazo del proyecto, y de esa manera garantizar que el proyecto sea eficiente. Y para ya terminar, quiero decir, ¿qué es que un proyecto sea eficiente? Que un proyecto sea eficiente es que no se exceda en el costo, porque la plata no es infinita, porque alguien tiene que financiar, que no se exceda en el tiempo, en el cronograma, porque se tiene que inaugurar, recuerde que una vez que se acaba un proyecto entra una etapa que es la operación y mantenimiento, y es en la operación y mantenimiento donde empieza la rentabilidad del proyecto, el lucro, realmente. Entonces tiene que entregarse tiempo para que no se retrase el inicio de la operación y mantenimiento, y bueno, dentro de los requisitos de calidad para que sea medianamente aceptable durante la etapa nuevamente de la explotación de esta infraestructura que estamos construyendo, ¿no? Para complementar nomás lo que decía también Jorge y creo que explicó hace rato Ricardo, él hablaba del valor ganado y quería un poquito dar un pantallazo, ¿verdad? De lo que es. Por ejemplo, hace rato Ricardo habló de un ejemplo de un proyecto de $100,000 en 12 meses. Entonces nosotros vamos a suponer que vamos ya en el mes 9 y de los $100,000 gastamos $5,000 recién. Estamos en el mes 9. Quiere decir, miramos la línea base del costo, estamos excelentes, no gastamos nada, estamos bien, no gastamos nada. Pero si miramos la base, el alcance, miramos el plan, como dice Jorge, no hicimos nada. O sea que con la teoría del valor ganado lo que hacemos es unir
el presupuesto con la planificación ya de cronograma, del alcance, de que, bueno, si gastaste $5.000, hiciste solamente esto y tendrías que haber gastado ya $80.000 para este momento. Eso es lo que más o menos se visualiza con el valor ganado. Sí, sí, excelente acotación. Ahí, claro, o sea, como para entenderte ahí, si te entendí bien, tú puedes decir que vas bien en el presupuesto, pero es porque no has ejecutado nada, ¿no? Entonces, la teoría del valor ganado justamente viene a establecer esas diferenciaciones, ¿no? O sea, ¿cómo va Y, el tema? ¿Vas bien, y más que pero has diferenciación, ejecutado? relación, ¿no? Claro. Relación, claro. Yo de pronto para complementar lo que decía Jorge, o cuando, ahorita que yo lo veía como un efecto cascada, o sea, nosotros como por ejemplo cuando tú estás haciendo la obra, seguramente si es una obra grande y tú en tu parte, pues tú la revisas mensual, el ingeniero que está haciendo voy a inventar, la losa, está tendiendo tirando el concreto, lo va a revisar mensual, pero el operario o el supervisor pues va midiendo esos metros diarios. Entonces, el trabajo de después tú lo revisas acá y para poder llevarlo al siguiente escalón de la cadena de mando, si lo llamamos así en un proyecto. Entonces, también dependiendo de la actividad, seguramente hay unas frecuencias y va como la cadena que pues al final llega donde el proyecto en la frecuencia que determinó y oye, sí, cumplimos o no cumplimos. A mí alguien me decía, pues es mejor siempre darte cuenta de una desviación de algo, pues, ojalá muy temprano para tener tiempo de reacción, porque si nos damos cuenta muy tarde, prácticamente pues ya nos va a implicar un retraso o un sobrecosto. Una pregunta O tengo que para se te caiga el ustedes. proyecto. Claro, Ahí que una dijiste, sorpresa. ahí que dijiste, Álvaro, cumplimos, no cumplimos. Está el proceso de validar el alcance. ¿Cómo se valida el alcance? ¿Quién me puede responder? A ver, el alcance, bueno, en proyectos, wow, voy a ponerte el ejemplo en los proyectos, por ejemplo, de construcción. ¿Cómo validas el alcance? El alcance se valida mediante un manejo, un doble manejo, ¿no? O un triple, podría decirse, ¿no? Comercial, contractual y de control de calidad, ¿no? Hace un momento expliqué el tema del control de calidad. Tú validas la calidad mediante, pues, procesos, procedimientos para determinar que se están cumpliendo con las especificaciones técnicas de proyecto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de controlar la calidad de concreto, existen liberaciones pre-vaciado, post-vaciados, ensayos en laboratorio y demás. Eso en cuanto a la calidad. En cuanto a la cantidad de trabajo que se debe hacer, que es un poco la definición de alcance del PMI, ¿no? De la gestión de proyectos, eso se maneja de manera contractual, ¿no? En el contrato de la obra, del proyecto, tú estableces claramente qué es lo que vas a hacer y también qué es lo que no vas a hacer, ¿no? Porque tu cliente no te va a pagar por aquello que no ejecutas, perdón, por aquello que ejecutas y no está en el contrato. Si lo Lo que haces ejecutaste de porque, más, claro. claro, porque no leíste en el contrato es tu problema. Entonces, por eso es bueno controlar el alcance, porque eso después puede traer como consecuencia incrementos en los costos Bueno, innecesarios y en los plazos. Jorge, Entonces, tú contractualmente tú controlas el alcance y comercialmente también cuando tú tienes, por ejemplo, un presupuesto, tienes partidas y tú haces valorizaciones mensuales para recibir tus pagos, hay que saber, hay que controlar comercialmente cuáles son los metrados, las valorizaciones. Entonces, el alcance se controla, creo yo, de varias maneras, desde distintos puntos de vista, y todos tienen que ser integrados, ¿no? El control de calidad, el manejo legal, contractual y el manejo comercial, ¿no? es excelente. Yo, Jorgito, perdón, Guille, solo Ah, quiero hacerlo algo un poquito más simple de lo que dijo Jorge. Yo creo que aquí va el enunciado del alcance, ¿no? Es exactamente qué es lo que quiere el sponsor o el cliente con respecto al producto final o al objetivo del proyecto. Es decir, por ejemplo, si quiere un edificio de 12 pisos con fachada de acero y pintado de color verde, ese va a ser el alcance y eso es lo que vas a tener que medir, ¿no? Yo sí, de pronto le sumo, bueno, perdón, Gui, Adrián mencionó una pregunta que parece a simple vista fácil de responder, pero hasta cierto punto tiene su truco. Me acuerdo que es incluso una de las preguntas
del examen para ser PMP, cómo validas el alcance y pues recordando un poco de teoría en sí y también dando un ejemplo al respecto, tú validas el alcance con el cliente, con la persona que en realidad está pagando, ¿no? O con la que está promocionando, patrocinando tu proyecto. Y hay algo interesante que alguna vez nos sucedió a nosotros en un grupo realizando aquí una obra pequeñita sobre el diseño de una vereda. El diseño de la vereda tenía ahí una curva a la entrada de la calle, ¿verdad? Y así estaba contratado y así estaba diseñado. Pero pasó un morador y dijo, oye, con ese diseño no va a entrar mi carro. Cuando con ese diseño podemos aprovechar para romper esa parte de aquí y meter un carro más allá, como bueno, ahí tenía su idea. Y convenció al resto de moradores de la calle para que cambiáramos ese diseño. Entonces, el diseño estaba contratado, el municipio lo había aprobado, nosotros lo íbamos a construir como el municipio lo decía, pero al final quien tenía la última palabra y quien realizaba de verdad la validación del alcance, obviamente aprobada por la dirección del proyecto, que era la del municipio en este caso, la realizaba el cliente o en este caso los moradores. Entonces, tal y como dice el PMBOK, ¿no? El libro del PMI, la validación del alcance se realiza con el cliente. Es una cosa es que yo haga el emblema, el enunciado del alcance y todo, y lo pueda hacer bien, pero si el cliente no valida el alcance de lo que yo estoy haciendo, pues simplemente el entregable puede ser cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo y de pronto te complemento un poco. No es solo con el cliente, tú lo que vas haciendo puedes hacer entregables parciales que van siendo aceptados. O sea, tú tienes tus etapas o tus fases y vas haciendo tus entregables que cuando tú se lo das a tu cliente, le hace su verificación, su control de calidad y si está de acuerdo, pues hace su validación y si te da el ok, pues de un ok formal, por ejemplo, cuando haces un diseño, un plano, pues si tu cliente es el que te lo valida y te lo firma, pues es un entregable formal del proyecto. Se validó ese entregable y pues cumplió con el requisito, pues, lo que habías planificado, lo que le entregaste hoy, tiene su chequeo y se le hace un entregable parcial al cliente que te lo está aceptando. Yo lo veo por ahí y por ahí, por ejemplo, nosotros lo aplicamos mucho en la práctica. Sí, Es interesante el tema de monitoreo y control. Justamente Jorge hablaba de otro área de conocimiento que es el control de la calidad. No hemos hablado mucho de todos los grupos, del grupo de procesos, no de todas las áreas de conocimiento que abarca este grupo de procesos, porque realmente es bastante transversal y lo podemos ver no solamente en la triple restricción, sino en el control de los recursos, control de riesgos, control de adquisiciones. Creo que es algo que está inmerso dentro de a la par de la ejecución de cualquier proyecto, ¿no? Entonces, obviamente, lo que podemos hacer es poner medidas de control en cada uno de estas áreas de conocimiento para que tengamos un mejor resultado final. Es importante lo que acabas de decir, ya que este proceso de monitoreo y control se utiliza en proyectos, se utiliza en proyectos de diferente índole, pero ¿qué les parece, compañeros, si lo trasladamos a un ámbito un poco más empresarial? Digamos ustedes, en una actividad que se realiza dentro de una empresa, en un trabajo, me ordenan contratar más gente, me ordenan crear un nuevo producto. ¿Cómo funciona? ¿Tiene tiene el mismo mecanismo? ¿En base a qué realizo la medición? En realidad, en un ámbito empresarial, o sea, no olvidemos que todo esto es proyectos, ¿no? Si lo llevamos a un ámbito empresarial, las empresas que deberían trasladar esta manera de controlar estas buenas prácticas a sus proyectos, ¿no? No creo que haya mucha diferencia, o sea, la guía está. Yo creo que la diferencia va a suceder entre los diferentes proyectos que puede existir en una empresa, ¿no? Es decir, la empresa puede tener proyectos de gran envergadura o de mediana envergadura y no se van a gestionar, ni se van a controlar, ni monitorear
seguramente de la misma manera no va a ser, ¿no? Porque ahí, como decía Adrián, ahí entra a tallar sobre todo la experiencia del project manager, ¿no? Saber cuándo no caer lo que se denomina el microcontrol, ¿no? Y cuándo no caer en eso y cuándo en qué casos amerita un control más detallado, ¿no? Pero por mi parte no creo que haya mucha diferencia, más que todo entre la envergadura y el tipo de proyectos y también tu cliente, ¿no? El cliente determina gran parte de los requisitos para controlar, ¿no? Hay clientes que están en todo momento sobre el proyecto, sobre la ejecución. Seguramente vas a tener que responderle por reportes de control y seguimiento. Y hay clientes que no tanto, ¿no? Y es que en el mundo, en las empresas, es súper complicado o que tienes que tener muy claro, por ejemplo, todas las áreas que intervienen al hacer un proyecto. Porque ¿qué pasa mucho en la realidad? Pues el comercial, el que vende los proyectos, pues por venderlo, pues le dice al cliente, lo tienes en 6 meses te lo entregamos. Y lo vendió y es el ídolo de la compañía, pero pues cuando llegas internamente a con los que lo ejecutan, con el proyecto, que le dice a los de ingeniería, señores, tienen que hacer esto en 6 meses, uy, eso demora 8. Y vas donde compras, oye, lo necesitamos en 2 meses para poderlo entregar en 7 o en 6, como el de compras te dice, uy, una importación demora 3 meses y ya te daña la planificación, entonces tienes que, todas esas áreas tú las tienes que tener internamente bastante, por lo menos conocida, saber las magnitudes, a comprometerte como hiciste el proyecto y para cuando lo vayas a ejecutar internamente, pues cumplir con esas variables del cliente, porque ya ahí le empieza a decir al proyecto, uy, ya el tipo no necesita un operador, sino necesita 2 o 3, lo que lee su planificación, empieza a acomodarse para poder cumplir ese tipo de proyectos, por ejemplo. Claro, y eso me trae a la cabeza lo que hablamos al principio, ¿no? En los capítulos anteriores, que cuando uno está haciendo la planeación del proyecto, todos los interesados deben estar involucrados y eso incluye la parte comercial, que en lo personal es una actividad que no se realiza con frecuencia en la mayoría de las empresas. Lo que dice Álvaro, en realidad el vendedor vende porque es el trabajo de él vender y que después el- los operativos tienen que resolver el problema. Y hay un compromiso, hay un contrato y tienen que salir a correr y le toca, en este caso, al gerente de proyecto hacer lo que esté dentro de su capacidad para resolver. Y eso implica a veces cambiar un poco la planeación o no hacerla de la mejor manera y entonces estar ajustando y se vuelve un riesgo grande de incumplimiento, que lo habíamos hablado creo que hace 2 podcasts, que bueno, que ya la habilidad del gerente de proyecto ayuda a solventar mucho esas falencias que se presentan, digamos, en la parte de la literatura, que hay que cumplir, que si somos honestos no se cumple con totalidad. Les hago una consulta, ¿solo se mide alcance, tiempo y costo o tenemos que medir otras cosas dentro de los proyectos? No, por supuesto que no. Normalmente dentro de un proyecto, alcance, tiempo y costo es pues las restricciones básicas y que abarcan como de manera transversal todo el proyecto, ¿no? Sin embargo, existen ejecuciones, actividades que evidentemente van a influir dentro del desarrollo del proyecto y va a depender obviamente de la naturaleza de la realización. Por ejemplo, si mi trabajo es empaquetar productos, y actualmente estoy empaquetando 100 productos por día. La eficiencia se puede medir precisamente en cuántos productos por día empaqueto, si empaqueto menos, si empaqueto más, en base a qué circunstancias, cómo mejorar las circunstancias. Eso pues a niveles operativos. Si es que estoy realizando ventas, el ejemplo más común, en contra qué estás midiendo tus ventas, si es que tus ventas anteriores fueron del mes anterior fueron iguales o del mismo tiempo en el año anterior fueron iguales, en base a qué mejoras, qué actividades realizas para mejorar. En realidad, todo puedes medir con un objetivo claro. Obviamente hay por ahí ciertos factores que dicen cómo deben ser los objetivos, de tal forma de que las actividades que tú realizas sean retadoras. ¿Para qué? Para que tú puedas mejorar cada vez
dentro de ejecutar, ¿no? Dentro de tu accionar. Sí, yo creo y como les había comentado, este es un grupo de procesos que es muy transversal y obviamente podemos monitorear y controlar en cualquiera de las áreas de conocimiento. Por ejemplo, si es que hay una actividad que lo va a realizar una persona en específico, se puede medir a esa persona con el trabajo o el desempeño que está realizando con respecto a esa actividad. En la adquisición de un material, por ejemplo, en la parte de compras, si es que se ha comprado de acuerdo a lo presupuestado o no, también puedes medirlo. En el tema de riesgos, si se presentó o no un riesgo, también puede ser medido. Entonces creo que es algo que tú puedes medir y controlar en diferentes áreas y dependiendo qué es lo que necesitas. Y yo creo que aquí, si bien es cierto, es la capacidad del project manager en saber en dónde medir, creo que es importante identificar cuáles son las actividades o los puntos críticos en donde hay que medirlos. De acuerdo. Aparte, Alvarito mencionó la triple restricción y también está la triple restricción ampliada, ¿verdad? Donde hay más variables para medir. ¿Nos recuerdas en qué consiste la triple restricción ampliada, Adri, por favor? Eh, Tiempo, costo, alcance, calidad, riesgo y Riesgo. requisitos, creo que. Ah, Son ahí estás 6. bien, calidad y riesgos, estás bien. Sí, Has pasado la prueba, Adrián, el día de gracias. hoy. Has pasado la prueba. Así es, Parece que no compañero. confiaba en mí, como me miró así. Fue por tu cara, Adri, pero Ah, ok, no, aprobado. ok. Ok, ok. No, pero está bien, está bien. Si yo no me acordaba, alguien se tenía que acordar. Ahora sí estamos para eso. Es la idea, es la idea. Bueno, compañeros, en realidad el tema del monitoreo y control dentro de las actividades es esencial. Hemos tenido como conclusiones el día de hoy y yo me quedo precisamente con la conclusión de que es importante para el project manager, para el director de proyectos, saber qué medir, en qué medida medir, pues porque no puede estar midiendo por poco y cualquier paso, porque de esa forma va a ser eficiente tanto en los recursos operativos como en los recursos de la alta gerencia. Yo me quedo con esa conclusión el día de hoy, con esa enseñanza. ¿Qué me dicen ustedes, compañeros? ¿Con qué enseñanza se quedan el día de hoy? Yo me quedo con que la única forma de saber si vamos bien o mal es midiendo. Entonces, por tanto, pues nos toca medir el proyecto y nos permitirá tomar buenas decisiones, continuar si vamos bien o tomar acciones si de pronto tenemos cierta desviación. Yo me quedo con lo que dijo hace rato Guillo de medir la gestión de las personas, ¿verdad? Que es muy importante. Pero yo, complementando lo de Adrián, eh, me quedo con que hay que evaluar la naturaleza de cada proyecto y encontrar el balance en el esfuerzo que se le dedica a eso, que para mí es una de las cosas difíciles de uno identificar correctamente, claro. Sí, totalmente. Yo, para redondeando un poco la idea, con lo que me quedo es con el concepto de para qué sirve, ¿no? Monitorear y controlar, ¿no? Sirve específicamente para asegurar la eficiencia del proyecto, ¿no? Su rentabilidad y la imagen de la empresa ante su cliente. Bueno, yo me quedo en la identificación de las tareas o de los paquetes de trabajo críticos, que es donde tenemos que prestar especial atención para el control y monitoreo. Ahora, compañeros, ¿creen ustedes que existan actividades que no sepamos, que estamos haciendo mal, pero que sí afectan directamente al proyecto? Seguramente que Como sí. por ejemplo, No sé, por ejemplo, digamos que a una persona contrata varias, o contrata y vota personal dentro de un área, porque sí, porque nadie sabe hacerlo y pues nadie midió la rotación del personal.
Sí, yo creo que eso puede pasar. Eso pasa, la realidad, pues, o cuando vamos a la teoría, pues normalmente nunca lo que, muy complicado que lo que planificamos no nos dé y vayamos en tiempo. Hay cosas que a veces no alcanzamos a evaluar. A mí me pasó el otro día, no, pues me confié y me dijeron, no, esas 500 actividades las entregamos el 15 y era uno. Y yo, bueno, pues yo le dije, no, si el 15 está hecho. Y mi jefe me dijo, no, ¿cómo así? ¿Para qué eso está actividad? ¿Cuántas van a ser diarias? Me hizo meterme en el cuento y cuántas van a ser semanal. Y empezaron a retrasarse. Entonces me abrió otra vez los ojos de que, oye, tenemos que establecer cierto seguimiento, buscar, mirar un poquito el 360 de las cosas. Es mejor lo que te decía, no esperemos hasta el final para darnos cuenta de que no vamos a llegar. Ojalá que lo hagamos al principio. Y creo que eso nos puede pasar. Pero justamente por eso es importante, ¿no? También ahí complementándote, Álvaro, Guillermo, es importante enfocarse en aquello que es más incidente. O sea, definitivamente van a haber muchas cosas que se nos van a pasar, ¿no? Pero la habilidad de la gestión como jefe de proyecto justamente es que que aquellas cosas que se nos pasen o que no les tomemos a su debida atención sean aquellas que no influyan tanto en el proyecto. O sea, se nos van a pasar cosas porque somos seres humanos, porque pues nada, todos los proyectos a veces son grandes, hay que gestionar muchísimas cosas y procesos y procedimientos. Entonces hay que trabajar para que aquello que se nos pase sea lo menos importante y enfocarnos en aquello que verdaderamente impacte en el proyecto. Como dijo Ricky. Correcto. Correcto. Y, y algo más que puede ser es que justamente hay que ver cuál es la, cuál es, cuál es la individualización de cada uno de los proyectos para saber cuándo hacerlo, dónde hacerlo y cómo hacerlo, ¿no? Eso creo que es básico y siempre lo manifestamos. Y otra cosa que quería mencionar es que el project manager no solamente va a estar en ejecución, también tiene que ser una persona que sea reactiva, porque si estamos evaluando y controlando, van a haber cosas, van a haber decisiones que hay que tomar para corregir o para eficientar el proyecto en sí. Entonces, obviamente también tiene que haber un grado de ser reactivo para poder ir avanzando con el desarrollo del proyecto. Así es, compañeros, hay un par de comentarios que me gustaría leer. Voy a ir, nos dice, por ejemplo, Jorge Ernesto, ¿es posible desarrollar un software de procedimiento y control, procedimiento de control y monitoreo singular para cada proyecto, o esto se debe ver con una sola regla? Eh, a ver, yo opino, en este caso, es posible tener un software en los cuales nos permita establecer objetivos y nos permita ir midiendo cada uno, o sea, cada uno de esos objetivos que nos hemos planteado. Normalmente suele ser lo más recomendable hacerlo en este software, ¿no? No creo que todos los indicadores tengan una sola regla, pues cada indicador tendrá o va a depender de la naturaleza de su actividad. Nadia nos dice, por ejemplo, el cambio constante de recursos genera conflictos en el tiempo por la capacitación requerida para el nuevo recurso. También hay riesgo de pérdida de información en caso de que las documentaciones no estén bien ordenadas. Esto es evidentemente, Nadia, acabas de dar un aporte muy grande y es un punto, por esa razón yo había puesto este ejemplo así como de ladito. Hay muchísimas organizaciones dentro de nuestro ámbito, en el ámbito empresarial, y no solo en el ámbito empresarial, sino también en el ámbito político, que no toman en cuenta este factor del punto de rotación del personal. Es muy peligroso hacer que el personal rote varias veces porque puede haber fuga de información, porque se desgastan recursos en capacitación y la curva de aprendizaje, pues al inicio ustedes conocen que el aprendizaje inicial es el más importante y el que más se va a demorar. Entonces es muy importante tener en cuenta de cómo estamos llevando el manejo del personal dentro del área. También nos decía Tania Benenaula, el alcance es muy importante de definirlo para que se pueda controlar todo el proyecto. Evidentemente, tal y como habíamos conversado, y ustedes me pueden corroborar, compañeros,
Dentro del alcance vamos a ir viendo todas las cosas que vamos a hacer, desde lo más minucioso hasta dónde vamos a llegar. Si no tenemos una validación del alcance o si no tenemos una forma de medir el alcance, pues simplemente podemos estar haciendo cualquier cosa y desperdiciando recursos. Obviamente, pues son factores que van a ir en cadena. Nos decía Jorge Ernesto también, este control de planificación y control de calidad llevará el manejo y monitoreo económico de los costos de la obra. Como habíamos comentado, en esta tipo de restricción, cuando se modifica un factor u otro, pues evidentemente el resto se va a ver alterado, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta este punto del monitoreo y control y pues qué tan esencial es ponerlo en práctica. Muchas veces es despreciado o muy mal visto en proyectos pequeños o en actividades pequeñas, en emprendimientos. Muchas veces tuvimos un taller, Project Partners realizó un taller hace un par de semanas y nos preguntaban, hay veces que yo mido, pero no alcanzo, no me desarrollo, no desarrollo mi emprendimiento y pues puede que se estén midiendo mal las cosas. Entonces, es importante saber qué punto hay que medir y solo puedes saber qué punto hay que medir en base al alcance o en base al desarrollo que vas teniendo. Entonces es importante saber cómo ir midiendo también. Así vamos viendo la utilidad de este proceso importante de monitoreo y control. ¿Qué dicen ustedes, compañeros? Y ahí me gustaría agregar algo que no habíamos mencionado, o si lo hicimos igual lo voy a recalcar. El monitoreo y control te deja lecciones aprendidas. Por eso también es importante, incluso en proyectos pequeños, porque de la performance, ¿no? de las evaluaciones, de los KPI, de las conclusiones que se sacan de cada reporte, de cada análisis de seguimiento y control, te dejan lecciones que tú puedes luego replicar en proyectos posteriores para que no te vuelva a suceder los mismos errores o para que vuelvan a suceder las cosas positivas, ¿no? El seguimiento de control también creo que de todos los grupos de proceso es uno de los que más lecciones aprendidas te deja, porque es exactamente la manera en que tú puedes fotografiar, como dicen nos decían algunos profesores, tú puedes fotografiar el proyecto, ¿no? Es como tomarle una foto al proyecto y decir cómo va. Entonces ahí queda registrado, ¿no? Es una buena oportunidad de registro también. Excelente, excelente enseñanza, Jorge, y que nos haces recordar de este proceso tan importante también, que es el de las lecciones aprendidas. Bueno, dice un adagio por ahí que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, entonces vamos como 10 minutos despidiéndonos, creo. Compañeros, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, a la audiencia, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Esperamos que estas pequeñas palabras que estamos dándoles a ustedes sirva para utilidad en sus proyectos, sirva para utilidad dentro de sus empresas, dentro de sus trabajos, y pues si es que tienen alguna pregunta, es importante que nos la realicen para poder entre todos llegar a conclusiones útiles, ¿no? Útiles para sus actividades, para sus estrategias y para sus desarrollos. No se olviden, por favor, de seguirnos en las redes sociales. Estamos en YouTube también. Si ustedes quieren ver este video posteriormente, en YouTube también lo van a poder ver, y también hay podcasts. Estos podcasts están siendo subidos a Spotify. Así es, compañeros, muchísimas gracias por el día de hoy. Nos esperamos en 15 días con un nuevo tema. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Gracias. Hasta Hasta luego. Chao, chao. Chao.